El alba me encontró aún sentado junto a la cama de Lucas, luchando contra el cansancio que intentaba apoderarse de mí. No había dormido en toda la noche, temiendo que si cerraba los ojos, aunque fuera por un momento, algo cambiaría. El niño empeoraría de alguna manera. El perro tampoco había descansado, sus ojos vigilantes fijos en Lucas, moviéndose ocasionalmente solo para cambiar de posición a los pies de la cama. Carla se había despertado varias veces durante la noche, sobresaltada por pesadillas que no quiso compartir. La doctora Santos entraba cada hora para revisar los signos vitales de Lucas, que se mantenían estables pero sin cambios. Seguía en ese estado de inconsciencia protectora, su mente escondida en algún lugar al que no podíamos llegar. Cuando los primeros rayos de sol iluminaron la habitación, bañando todo en un resplandor dorado que parecía burlarse de la oscuridad que habíamos vivido, noté un pequeño cambio. Los párpados de Lucas temblaron ligeramente. Me incliné hacia adelante, conteniendo la respiración, temiendo ilusionarme demasiado pronto. «Lucas», susurré, apenas audible. Sus párpados temblaron nuevamente, y esta vez se abrieron lentamente, como si le costara un esfuerzo inmenso. Sus ojos, esos ojos que habían visto demasiado para un niño de su edad, se enfocaron gradualmente en mi rostro. Por un momento terrible, no vi reconocimiento en ellos, solo una mirada vacía, distante. Entonces parpadeó, y algo cambió. «Hola», dijo, su voz tan pequeña y ronca que apenas la escuché. Una palabra simple, cotidiana, pero que en ese momento me pareció el sonido más hermoso del mundo. Carla despertó al instante, como si hubiera estado esperando esa señal incluso en sueños. Se abalanzó hacia la cama, tomando la mano de Lucas, lágrimas de alivio rodando por sus mejillas. El perro emitió un pequeño gemido, moviendo la cola débilmente, como si también entendiera la importancia del momento. «¿Cómo te sientes?», preguntó Carla, acariciando suavemente el pelo desordenado del niño. Lucas pareció considerar la pregunta durante un largo momento, como si tuviera que verificar cada parte de su cuerpo y mente antes de responder. «Cansado», dijo finalmente. «Y triste, muy triste». La sencillez de su respuesta me golpeó con más fuerza que cualquier descripción elaborada del dolor. Porque esa era la verdad, ¿no? Más allá de todo lo sobrenatural, de las conexiones psíquicas y los infectados evolucionados, de las conspiraciones y batallas, al final quedaba eso. Un niño triste porque había perdido a su padre. Un dolor tan normal, tan humano, en medio de un mundo que había dejado de serlo. La doctora Santos llegó minutos después, alertada por uno de los monitores que había instalado. Examinó a Lucas meticulosamente, sus movimientos suaves pero eficientes. «Físicamente está bien», nos informó finalmente. «Deshidratado, agotado, pero sin daño permanente que pueda detectar». Hizo una pausa escogiendo sus palabras con cuidado. «Mentalmente, es difícil saberlo. Ha experimentado algo que ninguno de nosotros puede realmente comprender. Necesitará tiempo y apoyo». Nos miró a Carla y a mí significativamente. «Mucho apoyo». Lo entendíamos perfectamente. El viaje de Lucas apenas comenzaba. El trauma de lo que había vivido, de lo que había sentido a través de su conexión con Carlos, no desaparecería simplemente porque la conexión se hubiera roto. La noticia de que Lucas había despertado se extendió rápidamente por el asentamiento. El doctor Méndez apareció poco después, su rostro una mezcla de alivio profesional y curiosidad científica apenas contenida. Quería hacerle preguntas a Lucas, entender mejor lo que había experimentado durante la conexión, especialmente en esos últimos momentos fatídicos. Pero Carla se interpuso como una leona protegiendo a su cachorro. «Ni hoy ni mañana», dijo con una firmeza que no admitía discusión. «Cuando esté listo, si alguna vez lo está, no antes». Méndez pareció querer protestar, pero una mirada a mi rostro, que imagino reflejaba la misma determinación que el de Carla, lo hizo reconsiderarlo. Asintió brevemente y se retiró, aunque supe que no sería la última vez que intentaría obtener respuestas. La información que Lucas podía proporcionar era demasiado valiosa, demasiado única, para que la abandonara fácilmente. Pero por ahora, al menos, el niño tendría paz, o toda la paz que su mente atormentada le permitiera. Durante el resto de la mañana, Lucas permaneció mayormente en silencio, respondiendo a preguntas simples pero sin ofrecer más información de la necesaria. Comió un poco de la sopa que le trajeron, bebió agua, permitió que la doctora Santos cambiara los electrodos de monitoreo por vendajes más cómodos en los puntos donde habían irritado su piel. El perro no se apartó de su lado ni un momento, como si temiera que si lo dejaba solo, Lucas podría desvanecerse de alguna manera.
A mediodía, Elena vino a visitarlo brevemente. Estaba pálida, con el brazo en un cabestrillo y un vendaje limpio en la frente, pero en pie y funcional. Se sentó junto a la cama, mirando a Lucas con una mezcla de compasión y respeto que me pareció notable. No intentó las típicas palabras de consuelo vacías que los adultos suelen ofrecer a los niños. En su lugar, simplemente dijo: «Tu padre fue el hombre más valiente que he conocido, antes y después». Lucas la miró directamente entonces, realmente enfocado por primera vez desde que despertó. «Lo sé», respondió simplemente. Él sabía que no iba a volver. Me lo dijo antes de... Se detuvo, incapaz o no dispuesto a continuar. Elena asintió entendiendo lo que no podía expresar con palabras. «Nos salvó a todos», dijo. «Nunca lo olvidaremos». No eran palabras vacías. Era una promesa, un reconocimiento de una deuda que nunca podría ser verdaderamente pagada. Por la tarde, Lucas pidió salir al exterior. La doctora Santos dudó al principio, preocupada por su estado aún frágil, pero finalmente accedió con la condición de que no se alejara de la cabaña y no se exigiera demasiado. Lo ayudamos a vestirse y lo acompañamos al pequeño porche, donde se sentó en una silla rústica, envuelto en una manta a pesar del día relativamente cálido. Su mirada recorrió el asentamiento, observando la actividad cotidiana que seguía desarrollándose a pesar de la tragedia reciente. Gente reparando estructuras, cultivando, cocinando, viviendo. La vida continuaba como siempre lo hacía, incluso en este mundo destrozado. El perro se sentó a sus pies, alerta pero relajado, como si sintiera que aquí no había peligro inmediato. Me preguntaba qué pasaba por la mente de Lucas, qué veía realmente cuando miraba este paisaje de supervivencia humana. ¿Pensaba en su padre? ¿En todo lo que habíamos perdido en el camino? ¿O quizás, solo quizás, en lo que aún podríamos construir? «Ya no puedo sentirlo», dijo repentinamente, rompiendo el silencio que nos había envuelto durante casi una hora. No necesitó especificar a quién se refería. Antes, incluso cuando estaba lejos, había algo como un hilo muy fino que nos conectaba. Ahora solo hay. Hizo un gesto vago con su mano pequeña buscando la palabra adecuada. «Vacío», concluyó finalmente. La simple declaración contenía un mundo de pérdida, un abismo de soledad que ningún niño debería tener que enfrentar. Carla, sentada a su lado, le tomó la mano suavemente. «Lo siento tanto, cariño», dijo, su voz quebrada por la emoción contenida. Lucas asintió pero no respondió. Sus ojos seguían fijos en el horizonte como si buscara algo más allá de los límites del asentamiento, más allá de los bosques circundantes, quizás incluso más allá de este mundo roto. Después de otro largo silencio añadió: «Pero a veces, cuando sueño, creo que todavía puedo oírlo, no como antes, más como un recuerdo, o tal vez solo es mi deseo». No supe qué decir. ¿Qué palabras podrían consolar una pérdida tan profunda, tan única? ¿Cómo explicar a un niño algo que ni siquiera los adultos podíamos comprender completamente? Así que simplemente me senté a su otro lado, ofreciendo mi presencia, mi silencio como un espacio seguro para su dolor. El sol comenzó a descender lentamente, tiñendo todo de tonos dorados y rojos, creando sombras largas que se extendían como dedos oscuros a través del asentamiento. Uno de los residentes pasó cerca, llevando una cesta de verduras recién cosechadas. Se detuvo al vernos, dudó un momento y luego se acercó. Era una mujer mayor, con el rostro curtido por años de sol y viento, pero con ojos amables. «Ustedes son los recién llegados», dijo, más una afirmación que una pregunta. «El niño que tiene la conexión con el gigante». Su acento era fuerte, quizás del sur, antes de que las fronteras y nacionalidades perdieran significado en este nuevo mundo. Sentí a Carla tensarse, lista para defender a Lucas de cualquier curiosidad morbosa, pero la mujer simplemente dejó la cesta a nuestros pies. «Tomates frescos», dijo simplemente, «y algunas zanahorias, buenos para recuperar fuerzas». Luego, dirigiéndose directamente a Lucas: «Mi hijo también se fue, al principio de todo esto, no como el tuyo, pero se fue. El dolor no desaparece, pequeño, pero aprendes a llevarlo sin que te aplaste». Se alejó sin esperar respuesta, su figura encorvada perdiéndose entre las cabañas. Este pequeño acto de bondad, tan simple y tan profundo, pareció romper algo dentro de Lucas. Su rostro, que había permanecido impasible durante horas, se contrajo repentinamente. Un sollozo escapó de su garganta, luego otro, y de pronto estaba llorando abiertamente, grandes lágrimas rodando por sus mejillas mientras su cuerpo se sacudía con la fuerza de su dolor contenido. Carla lo abrazó inmediatamente, acunándolo contra su pecho.
sus propias lágrimas mezclándose con las de él. El perro se levantó, apoyando su cabeza en el regazo del niño, emitiendo pequeños gemidos de empatía. Me encontré llorando también, sin vergüenza, sin intentar ocultarlo. Llorando por Carlos, por Ana, por Martínez, por todos los que habíamos perdido en el camino. Por el mundo que había muerto. Por los niños como Lucas que nunca conocerían la seguridad y la normalidad que una vez dimos por sentadas. Pero también, extrañamente, lloraba por una especie de alivio. Porque Lucas estaba llorando, estaba sintiendo, estaba procesando su dolor en lugar de reprimirlo o negarlo. Era un primer paso, pequeño pero significativo, hacia algún tipo de curación. No una recuperación completa. Nadie se recuperaba completamente en este mundo, pero sí un camino hacia adelante, hacia la aceptación, hacia la capacidad de seguir viviendo a pesar de las heridas que nunca cicatrizarían completamente. La noche cayó, trayendo consigo un frío que nos obligó a regresar al interior. Lucas estaba agotado por la explosión emocional, apenas capaz de mantenerse despierto durante la cena ligera que Carla preparó con los vegetales donados. Le ayudamos a acostarse, y casi inmediatamente cayó en un sueño profundo, su rostro sorprendentemente pacífico después de las lágrimas. El perro se acurrucó a su lado, su cuerpo cálido presionado protectoramente contra el del niño. «Esto es solo el comienzo», dijo Carla en voz baja cuando nos alejamos para dejarlos descansar. «El camino será largo». Tenía razón, por supuesto. Los traumas que Lucas había sufrido no desaparecerían con una buena noche de sueño, o incluso con semanas de relativa seguridad. Las cicatrices que llevaba, tanto físicas como emocionales, lo acompañarían durante el resto de su vida. Pero ahora tenía algo que muchos en este mundo habían perdido. Tenía un lugar, personas que se preocupaban por él, una pequeña comunidad que podría, con suerte, proporcionarle la estabilidad que necesitaba para crecer, para aprender a vivir con su dolor en lugar de ser consumido por él. «Estaremos con él», respondí, una promesa tanto para Carla como para mí mismo. Cada paso del camino. Esa noche, mientras Carla finalmente cedía al agotamiento y dormía en la pequeña habitación contigua, me quedé despierto, sentado junto a la ventana, observando el asentamiento bajo la luz plateada de la luna. Nuevo amanecer. El nombre parecía especialmente apropiado ahora. Un nuevo comienzo después de tanta destrucción, tanta pérdida. Me preguntaba cuánto duraría, si este pequeño refugio de humanidad sobreviviría en un mundo que parecía determinado a eliminarnos. La operación contra la base de Vega había sido un éxito, pero ¿a qué costo? Y más importante aún, ¿qué vendría después? Los infectados seguían ahí fuera, incontables, hambrientos. Y aunque habíamos destruido el laboratorio de Vega, sus investigaciones, la idea misma de controlar a los infectados, seguramente surgirían otros que intentarían lo mismo. La naturaleza humana era tan implacable como la infección misma, siempre buscando poder, control, ventaja, incluso o especialmente en medio del apocalipsis. Mis pensamientos fueron interrumpidos por un sonido suave desde la cama de Lucas. No un llanto o un grito, sino palabras murmuradas en sueños. Me acerqué silenciosamente, temiendo despertarlo, pero curioso. «Papá», decía, su voz tan baja que apenas podía distinguirla. «Sí, te veo. Estás ahí». Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Estaba soñando con Carlos o era algo más? El doctor Méndez había teorizado que la conexión podría persistir de alguna forma en el subconsciente, en los sueños, incluso después de la muerte física. ¿Era posible que de algún modo, en algún nivel que no podíamos comprender, Lucas todavía pudiera sentir a su padre? ¿O era simplemente el mecanismo de defensa de un niño traumatizado, creando consuelo donde no lo había? El perro, que había estado durmiendo a los pies de la cama, levantó la cabeza repentinamente, sus orejas erguidas, como si también hubiera escuchado algo. Pero no ladró, no gruñó. Simplemente observó a Lucas con esa inteligencia canina que a veces parecía rozar lo sobrenatural. Lucas se calmó después de unos minutos, su respiración volviendo al ritmo tranquilo del sueño profundo. El perro también se relajó, aunque mantuvo su mirada fija en el niño durante un rato más antes de volver a apoyar la cabeza sobre sus patas. Me quedé allí, contemplando al pequeño que había sobrevivido a lo inimaginable, que había experimentado una conexión que desafiaba toda comprensión científica. ¿Qué futuro le esperaba? En este mundo quebrado, ¿podría alguna vez tener algo parecido a una infancia normal? ¿Podríamos Carla y yo, dos supervivientes con nuestros propios traumas y cicatrices, proporcionarle el apoyo y la estabilidad que necesitaba?
No tenía respuestas, solo preguntas y un miedo persistente que nunca parecía abandonarme completamente, ni siquiera en momentos de relativa seguridad como este. El miedo a perder lo poco que nos quedaba, a fallar a aquellos que dependían de nosotros, a no ser lo suficientemente fuertes, lo suficientemente inteligentes, lo suficientemente afortunados para sobrevivir un día más en este infierno que una vez llamamos hogar. El amanecer me encontró aún despierto, aunque había logrado dormir intermitentemente en la silla junto a la ventana. Lucas se despertó poco después, frotándose los ojos y mirando a su alrededor con esa momentánea confusión que sigue al sueño profundo. «Buenos días», le dije, intentando sonar normal, como si fuera un día cualquiera en un mundo cualquiera. «¿Cómo te sientes?». Consideró la pregunta con seriedad, como si estuviera haciendo un inventario interno de su estado. «Mejor», respondió finalmente. «Todavía triste, pero no como ayer». El perro se estiró y saltó de la cama, acercándose a Lucas para recibir sus caricias matutinas. Carla apareció poco después, su rostro marcado por el sueño, pero más descansado que en días anteriores. Preparamos un desayuno simple con las provisiones que nos habían asignado: avena, algunas frutas secas, una taza de algo que pretendía ser té, pero que estaba hecho de hierbas locales. Comimos en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, en su propio proceso de duelo y aceptación. Era un silencio cómodo, no tenso. El silencio de personas que habían pasado por el infierno juntas y ya no necesitaban palabras constantes para llenar el vacío. La doctora Santos vino a revisar a Lucas después del desayuno. Se mostró satisfecha con su progreso físico, aunque cautelosa respecto a su estado mental. El trauma no desaparece de la noche a la mañana, nos advirtió, como si no lo supiéramos ya. Especialmente uno tan profundo, tan único como el que ha experimentado. Habrá días buenos y días malos, momentos en que parecerá estar bien y otros en que el dolor volverá con toda su fuerza. Nos recomendó establecer rutinas, proporcionar estructura y seguridad, permitirle hablar de su padre cuando quisiera, pero sin presionarlo. Consejos básicos de salud mental que sonaban irrisorios en un mundo donde la supervivencia diaria seguía siendo la prioridad principal. Y sin embargo, ¿no era eso precisamente lo que nos diferenciaba de los infectados? Nuestra capacidad para preocuparnos por algo más que la mera supervivencia física, para intentar sanar no solo los cuerpos, sino también las mentes y los corazones. Quizás en eso residía nuestra última terca esperanza, en seguir siendo humanos, seguir cuidándonos unos a otros, incluso, o especialmente, cuando parecía más fútil. A media mañana Ramírez solicitó reunirse con nosotros. Nos recibió en la misma sala comunal donde 2 días antes nos había revelado la verdad sobre los experimentos de Vega. Parecía más viejo ahora, más cansado, las arrugas de su rostro profundizadas por la pérdida de tantos de sus hombres. Pero también había una chispa de determinación en sus ojos, la mirada de alguien que ha pagado un precio terrible, pero que considera que valió la pena. «¿Cómo está el chico?», preguntó sin preámbulos cuando nos sentamos frente a él. Lucas había insistido en venir, a pesar de las protestas de Carla, y ahora estaba sentado entre nosotros, su expresión seria pero compuesta. El perro, como siempre, se había negado a quedarse atrás, acostado a sus pies como un guardián silencioso. «Estoy bien», respondió Lucas antes de que pudiéramos hacerlo por él. Su voz era pequeña pero firme, sin el temblor que la había caracterizado el día anterior. Ramírez lo miró directamente, con un respeto que rara vez se otorga a los niños. «Me alegra oírlo. Tu padre estaría orgulloso». La mención directa de Carlos me tensó, temiendo que pudiera desencadenar otra crisis en Lucas. Pero el niño simplemente asintió, como aceptando una verdad que ya conocía. Ramírez continuó, ahora dirigiéndose a todos nosotros. «Los equipos de reconocimiento han regresado de la base de Vega, o lo que queda de ella. La destrucción es total. No queda nada que recuperar, nada que pueda ser utilizado por cualquiera que encuentre las ruinas». Hizo una pausa, como escogiendo cuidadosamente sus siguientes palabras. «Pero eso no significa que estamos a salvo. Los infectados siguen ahí fuera, millones de ellos. Y aunque Vega y su equipo han sido eliminados, la idea del control de infectados no morirá con ellos. Otros lo intentarán eventualmente». Era un pensamiento sombrío pero realista. La humanidad siempre había tenido una tendencia a repetir sus errores, a perseguir poder incluso cuando ese poder significaba destrucción. No había razón para creer que el apocalipsis zombie había cambiado esa naturaleza básica. «¿Qué propone entonces?», preguntó Carla, su voz tensa. «¿Otra misión? ¿Más sacrificios?». La amargura en su tono era palpable y no podía culparla. Habíamos perdido demasiado.
Habíamos visto demasiado horror. La idea de más conflicto, más muerte parecía insoportable. Ramírez negó con la cabeza. No, al menos no ahora. Lo que propongo es algo diferente. Conocimiento. Compartir lo que hemos aprendido. Señaló a Lucas con un gesto respetuoso. Lo que este joven y su padre nos han mostrado cambia todo lo que creíamos saber sobre la infección. La conexión emocional que persistió entre ellos, la humanidad que Carlos conservó incluso en su forma infectada. Esto no es solo una curiosidad científica, es potencialmente la clave para nuestra supervivencia a largo plazo. El doctor Méndez, que había estado sentado silenciosamente en un rincón, se inclinó hacia adelante con interés evidente. ¿Está sugiriendo que continuemos la investigación de Vega?, preguntó, aunque su tono indicaba que la idea lo perturbaba tanto como lo intrigaba. No, respondió Ramírez firmemente. No de la manera que él lo hizo. No buscando control, sino comprensión. No tratando a los infectados como armas potenciales, sino como lo que realmente son, seres humanos atrapados en un estado que no eligieron. Se giró nuevamente hacia Lucas. Tu padre nos mostró que algo de humanidad persiste, incluso en la infección más avanzada. Si podemos entender cómo, por qué, quizás algún día podamos encontrar no una cura, eso podría ser pedir demasiado, pero al menos una forma de coexistencia, una manera de reconectar con aquellos que hemos perdido. Era una visión idealista, casi utópica en un mundo que había visto tanta crueldad, tanta desesperación. Y sin embargo, ¿no era precisamente esa esperanza, por tenue que fuera, lo que nos mantenía luchando día tras día? ¿Lo que nos diferenciaba de simples animales luchando por la supervivencia? Lucas, que había estado escuchando atentamente, habló entonces, sorprendiéndonos a todos. Papá me dijo algo al final, dijo, su voz pequeña pero clara en la habitación silenciosa. Me dijo que no todo estaba perdido, que había otros como él, que recordaban. No muchos, pero algunos. Miró a Ramírez directamente, con una intensidad inquietante en alguien tan joven. Dijo que deberíamos buscarlos, no para controlarlos o usarlos, sino para aprender de ellos, para entender. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. ¿Eran estas realmente las últimas palabras de Carlos, transmitidas a través de su hijo en esos momentos finales de conexión? ¿O era la mente de Lucas intentando dar sentido al caos, crear propósito donde solo había habido tragedia? ¿Importaba realmente la diferencia? Ramírez asintió lentamente, como si las palabras del niño hubieran confirmado algo que ya sospechaba. Eso es exactamente lo que propongo, dijo. Una nueva misión, pero no de destrucción, de descubrimiento. En los días siguientes, la idea de Ramírez tomó forma gradualmente. Nuevo Amanecer se convertiría en algo más que otro asentamiento de supervivientes luchando día a día por mantenerse con vida. Sería un centro de investigación, un lugar donde el conocimiento sobre la infección, específicamente sobre los casos como el de Carlos, sería recopilado, estudiado, compartido con otros asentamientos. No con el objetivo de controlar a los infectados como Vega había intentado, sino de entenderlos mejor, de explorar esa frágil frontera donde la humanidad persistía incluso dentro de la infección más avanzada. El doctor Méndez lideraría los aspectos científicos, mientras que Ramírez se encargaría de establecer conexiones con otros asentamientos, crear una red de información y recursos. Elena, para mi sorpresa, decidió unirse a este esfuerzo, ofreciendo sus habilidades militares para proteger a los equipos de exploración que eventualmente saldrían a documentar casos similares al de Carlos. ¿Y nosotros?, preguntó Carla esa noche, mientras observábamos a Lucas dormido pacíficamente, el perro como siempre vigilante a sus pies. ¿Qué papel jugamos en todo esto? Era una buena pregunta, una que yo mismo había estado considerando. Habíamos llegado a Nuevo Amanecer como refugiados, supervivientes desesperados buscando cualquier puerto seguro en la tormenta. Ahora, de repente, nos encontrábamos en el centro de algo potencialmente mucho más grande, algo que podría, si Ramírez y Méndez tenían razón, cambiar fundamentalmente nuestra comprensión de la infección y quizás algún día nuestra relación con los millones de infectados que vagaban por el mundo. No lo sé, respondió honestamente. Supongo que depende en gran parte de Lucas, de lo que él quiera, de lo que necesite, porque al final del día esa era nuestra prioridad, proteger a este niño que había perdido tanto, que había experimentado cosas que ningún ser humano, mucho menos un niño, debería tener que soportar jamás. Lucas tomó la decisión por nosotros a la mañana siguiente. Durante el desayuno, mientras Carla y yo discutíamos vagamente nuestras opciones, quedarnos en Nuevo Amanecer, unirnos a otro asentamiento, incluso la posibilidad de establecernos por nuestra cuenta en algún lugar remoto,
Él nos escuchaba en silencio, acariciando distraídamente al perro. Finalmente, cuando hicimos una pausa, habló con esa seriedad que siempre me sorprendía, tan incongruente con su pequeño cuerpo. Quiero quedarme, dijo simplemente. Quiero ayudar al doctor a entender lo que pasó con papá, lo que pasó conmigo. Intercambié una mirada con Carla, preocupación evidente en sus ojos. ¿Era saludable para Lucas sumergirse en el estudio de algo tan traumático? ¿No sería mejor intentar normalizar su vida tanto como fuera posible, a pesar de las circunstancias? Como si leyera nuestras mentes, Lucas continuó. No quiero que lo que pasó con papá sea para nada. Quiero que signifique algo, que ayude a alguien. Había una determinación en su voz, una madurez forzada por circunstancias imposibles, que me rompió el corazón y simultáneamente me llenó de un orgullo feroz por este niño extraordinario. Si eso es lo que quieres, nos quedaremos, dijo Carla finalmente, su voz suave pero firme, pero con condiciones. No serás un espécimen de laboratorio. No te someterás a nada que te haga daño o te asuste, y si en algún momento cambias de opinión, nos iremos. Sin preguntas, sin culpa. Lucas asintió solemnemente, como si estuviera aceptando los términos de un contrato formal. Esa tarde comunicamos nuestra decisión a Ramírez y Méndez. Ambos parecieron aliviados, aunque Méndez no pudo ocultar completamente su entusiasmo científico ante la perspectiva de trabajar directamente con Lucas. Ramírez, por su parte, nos asignó una cabaña permanente, ligeramente apartada del centro del asentamiento para proporcionarnos algo de privacidad. También nos ofreció roles dentro de la comunidad. Carla ayudaría con la escuela improvisada que habían establecido para los pocos niños del asentamiento, mientras que yo trabajaría en las patrullas de seguridad y ocasionalmente con los equipos de exploración, aprovechando la experiencia que había adquirido durante nuestra larga huida desde la ciudad. Esa noche, mientras preparábamos nuestra nueva cabaña, un proceso simple que consistía básicamente en colocar nuestras escasas pertenencias en los espacios designados, me encontré pensando en todo lo que había ocurrido desde aquel primer día, cuando el mundo que conocía se desmoronó en cuestión de horas. Las personas que había conocido y perdido, los horrores que había presenciado, los momentos de desesperación absoluta y los destellos ocasionales de esperanza que de alguna manera nos habían mantenido avanzando cuando todo parecía perdido. ¿Era este realmente un nuevo comienzo? ¿O simplemente otro respiro temporal antes de que el próximo desastre nos golpeara? La verdad era que no lo sabía. Nadie lo sabía. En este mundo reformado por la infección, la certeza era un lujo que ya no podíamos permitirnos. Solo podíamos vivir día a día, aferrarnos a las pequeñas alegrías, a las conexiones humanas que aún nos quedaban y esperar que fuera suficiente. Lucas se acercó a mí mientras colocaba mantas en lo que sería su cama. El perro, como siempre, lo seguía fielmente. ¿Crees que estaremos bien aquí?, preguntó, su voz pequeña pero no asustada, simplemente curiosa. Por un momento consideré mentirle, ofrecerle esas garantías falsas que los adultos suelen dar a los niños. Pero Lucas había visto y experimentado demasiado para aceptar tales ficciones. Merecía honestidad por dura que fuera. No lo sé, respondí. Nadie puede saberlo, pero creo que tenemos una buena oportunidad. Mejor que la mayoría. Asintió aparentemente satisfecho con esta respuesta imperfecta. Luego, para mi sorpresa, sonrió ligeramente. Era la primera sonrisa genuina que veía en su rostro desde, no podía recordar cuándo. Desde antes de la caída de Puerto Seguro, ciertamente. Antes de la pérdida de Carlos. Papá estaría de acuerdo, dijo con esa certeza infantil que de algún modo resultaba más convincente que cualquier análisis adulto. Él siempre decía que lo importante no es estar completamente seguro, sino estar juntos. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en semanas, tal vez meses. No porque repentinamente creyera que estábamos a salvo, que las amenazas del mundo exterior habían desaparecido, o que el futuro estaba de alguna manera garantizado. Nada podía estar más lejos de la verdad. Los infectados seguían ahí fuera, incontables. Los recursos seguirían escaseando. El invierno llegaría eventualmente trayendo nuevos desafíos. Y siempre existía la posibilidad de que otros como Vega surgieran, buscando poder a expensas de lo que quedaba de humanidad. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí algo que había dado por perdido en aquellos primeros días caóticos cuando el mundo colapsó. Sentí propósito. No solo la supervivencia brutal, día a día, que había sido nuestra única meta durante tanto tiempo, sino algo más. La posibilidad, por tenue que fuera, de construir algo nuevo de las cenizas de lo viejo.
de entender mejor este nuevo mundo en que nos encontrábamos, de honrar el sacrificio de Carlos y todos los demás que habíamos perdido en el camino, no solo sobreviviendo, sino intentando crear un futuro que valiera la pena vivir. Mientras me deslizaba hacia el sueño, escuché a Lucas murmurar algo desde su cama. Palabras suaves, casi inaudibles, que podrían haber sido dirigidas al perro acurrucado a sus pies, o a alguien mucho más lejano, alguien que tal vez, de alguna manera inexplicable, todavía pudiera escucharlo a través de la barrera final que separa la vida de lo que sea que venga después. «Buenas noches, papá», dijo. «Te encontraré en mis sueños». Y por un momento, justo antes de que el sueño me reclamara completamente, casi pude creer que en algún lugar, en algún plano que no podíamos comprender, Carlos escuchaba. El alba del 15º día me encontró despierto antes que los demás, observando cómo la luz grisácea del amanecer transformaba lentamente nuestra nueva cabaña. Lucas y Carla seguían durmiendo, sus respiraciones rítmicas creando una especie de paz en medio de un mundo caótico. Incluso el perro dormía profundamente, por una vez su vigilancia constante cediendo al agotamiento acumulado de nuestras travesías. Me levanté silenciosamente y salí al pequeño porche, respirando el aire fresco de la mañana. Nuevo amanecer comenzaba a despertar lentamente, figuras solitarias moviéndose entre las cabañas, humo elevándose de las primeras hogueras para el desayuno, guardias cambiando turnos en la empalizada, escenas cotidianas, normales, que en el mundo anterior habría dado por sentadas, ahora parecían milagros pequeños pero significativos. Elena se acercaba por el sendero principal, su brazo aún en cabestrillo pero moviéndose con propósito. Se detuvo al verme, cambiando ligeramente su rumbo para acercarse a nuestra cabaña. «Buenos días», dijo en voz baja, respetando el sueño de los que aún descansaban dentro. «¿Café?», ofreció una de las 2 tazas humeantes que llevaba. Acepté con gratitud, aunque ambos sabíamos que lo que llamábamos café en estos días era apenas una sombra de lo que una vez disfrutamos, una mezcla de granos tostados, raíces y hierbas que proporcionaba cafeína y calor, sino el sabor al que estábamos acostumbrados. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, observando el asentamiento cobrar vida gradualmente. «Parto mañana», dijo finalmente. «Ramírez está organizando la primera expedición de reconocimiento. Vamos a buscar otros casos como Carlos». La noticia no me sorprendió. Elena nunca había sido del tipo que se queda quieta por mucho tiempo. Aún así, sentí una punzada de preocupación. «¿Tan pronto? Tu brazo ni siquiera ha sanado completamente». Ella se encogió de hombros, wincing ligeramente cuando el movimiento perturbó su herida. «El tiempo es crucial. Si Vega tenía aliados en otros lugares, necesitamos encontrarlos antes de que reorganicen sus esfuerzos. Y si hay otros infectados como Carlos allí afuera, otros que conservan algo de su humanidad». Dejó la frase en el aire, pero entendí la implicación. Cada día contaba. Cada pieza de información podría marcar la diferencia entre comprender mejor este nuevo mundo o simplemente sobrevivir a duras penas en sus márgenes. «¿Quieres venir?», preguntó abruptamente. La pregunta me tomó por sorpresa. Parte de mí, la parte que se había adaptado a la constante movilidad, al peligro y la aventura de las últimas semanas, se sintió atraída inmediatamente por la idea. Pero luego pensé en Lucas, en cómo se había aferrado a mí durante las noches más oscuras de nuestra huida. En Carla, cuya fuerza silenciosa había sido un pilar para todos nosotros. «No puedo», respondí finalmente. «Mi lugar está aquí ahora, con ellos». Elena asintió como si hubiera esperado esta respuesta, quizás incluso la hubiera respetado. «Lo entiendo. Ellos te necesitan». Tomó otro sorbo de su café improvisado antes de continuar. «Pero si cambias de opinión, si en algún momento sientes que puedes hacer más allí fuera, siempre hay lugar en los equipos de reconocimiento». Se levantó ajustando ligeramente el cabestrillo. «Volveré en unas semanas, con suerte con información útil. Cuida del chico mientras tanto. Es especial». No era solo una referencia a la conexión única que Lucas había compartido con su padre. Era un reconocimiento de la fuerza interior del niño, de su capacidad para soportar y adaptarse a circunstancias que habrían destruido a muchos adultos. «Lo haré», prometí. Nos despedimos con un breve abrazo, ese tipo de gesto que se había vuelto más significativo, más valioso, en un mundo donde cada separación podría ser la última. Cuando regresé al interior, encontré a Lucas despierto, sentado en su cama, acariciando al perro que había levantado la cabeza al escuchar la puerta. Sus ojos, tan viejos en su rostro joven, me estudiaron con esa intensidad que seguía desconcertándome. «Elena se va», dijo. No era una pregunta.
Mañana, confirmé, sentándome en el borde de su cama. Va a buscar más información sobre casos como el de tu padre. Lucas asintió lentamente, procesando esto. Debería ir con ella, dijo finalmente. Yo podría ayudar. Podría sentir si hay otros como papá cerca. Me quedé sin palabras por un momento, sorprendido no solo por la sugerencia, sino por la lógica innegable detrás de ella. Si Lucas realmente tenía algún tipo de sensibilidad hacia los infectados que conservaban parte de su humanidad, sería un activo invaluable en tales búsquedas. Y sin embargo, la idea de enviarlo nuevamente al peligro, de exponerlo a más trauma después de todo lo que había sufrido, me resultaba insoportable. Es demasiado peligroso, dije finalmente. Además, el doctor Méndez necesita trabajar contigo aquí, entender mejor cómo funcionaba tu conexión con Carlos. Lucas me miró fijamente y por un momento vi un destello de la determinación que debió haber heredado de su padre. Pero podría ayudar más allí fuera, insistió. Podría hacer que lo que le pasó a papá significara algo. Era el mismo argumento que había usado antes y seguía siendo igualmente poderoso, igualmente desgarrador. ¿Quién era yo para negarle la oportunidad de dar sentido al sacrificio de su padre? De convertir su trauma en algo constructivo, algo que podría beneficiar a otros? Y sin embargo mi instinto protector era demasiado fuerte. Tal vez algún día, concedí. Cuando seas mayor, cuando estemos más seguros de cómo funciona tu habilidad. Por ahora, la forma en que más puedes ayudar es trabajando con Méndez aquí, donde estás seguro. No pareció completamente satisfecho con esta respuesta, pero tampoco discutió. En su lugar, miró hacia la ventana, hacia el asentamiento que ahora sería nuestro hogar por tiempo indefinido. ¿Crees que hay otros niños como yo?, preguntó después de un momento. ¿Otros que pueden sentir a sus padres incluso después de que se infectaron? Era una pregunta que no había considerado, pero que de repente parecía obvia. Si la conexión entre Carlos y Lucas no era única, si era un fenómeno que podía ocurrir en otras relaciones padre-hijo fuertes, entonces podría haber otros niños allí afuera, confundidos, asustados, posiblemente incluso perseguidos por personas como Vega que querrían estudiarlos o utilizarlos. Es posible, respondió honestamente. Y si los hay, los encontraremos. Les ayudaremos a entender lo que les está pasando, como estamos tratando de ayudarte a ti. Lucas asintió aparentemente satisfecho con esta respuesta. Entonces, para mi sorpresa, sonrió ligeramente. Papá dice que sí, que hay otros, que solo tenemos que escuchar correctamente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era solo una forma de hablar, un mecanismo de consuelo? ¿O realmente seguía sintiendo algún tipo de conexión, aunque fuera tenue, con su padre? Antes de que pudiera preguntar, Carla se despertó y el momento pasó. Pero mientras preparábamos el desayuno, mientras discutíamos planes para nuestro primer día completo como residentes permanentes de Nuevo Amanecer, no pude evitar preguntarme sobre las palabras de Lucas y sobre las posibilidades, aterradoras y esperanzadoras a la vez, que implicaban. Quizás Carlos realmente había desaparecido, su conciencia extinguida en la explosión que había destruido la base de Vega. O quizás de alguna manera que nuestra ciencia aún no podía comprender, algo de él persistía, en los sueños de su hijo, en los espacios entre mundos, en esa conexión misteriosa que había desafiado toda lógica desde el principio. Y si era así, si tal conexión podía sobrevivir incluso a la muerte física, ¿qué significaba para nuestra comprensión de la infección, para nuestra comprensión de la vida misma? Eran preguntas demasiado grandes, demasiado abrumadoras para contemplarlas completamente mientras repartía porciones de avena y frutas secas. Preguntas para científicos como Méndez, tal vez, o para filósofos de un mundo que ya no existía. Y sin embargo, mientras observaba a Lucas comiendo tranquilamente, al perro vigilante a sus pies, a Carla planeando su día con una normalidad casi conmovedora, sentí que quizás no necesitábamos respuestas completas. Quizás era suficiente por ahora saber que seguíamos aquí. Seguíamos vivos, seguíamos juntos, seguíamos humanos con toda la fragilidad y fortaleza que eso implicaba. Y en un mundo que había perdido tanto, quizás eso era en sí mismo una especie de milagro. A media mañana el doctor Méndez vino a buscarnos para la primera sesión oficial con Lucas. Había preparado un pequeño laboratorio en una de las cabañas más apartadas, equipado con instrumentos básicos salvados de diversas instalaciones médicas. Nada tan sofisticado como lo que habría tenido a su disposición antes del colapso, pero suficiente para comenzar a documentar y estudiar el fenómeno único que Lucas representaba. Carla y yo insistimos en estar presentes durante toda la sesión, una condición que Méndez aceptó sin protestar, aunque noté cierta impaciencia en su mirada. Para él esto era principalmente un estudio científico.
Para nosotros era la vida y el bienestar de un niño que había llegado a importarnos profundamente. El perro, por supuesto, vino también, negándose como siempre a separarse de Lucas. Méndez había intentado inicialmente prohibir su presencia en el laboratorio, pero una sola mirada al animal gruñendo protectoramente lo había hecho reconsiderar rápidamente su posición. «Quiero empezar simplemente hablando», explicó Méndez a Lucas cuando todos estuvimos instalados en la pequeña sala. «Necesito entender mejor cómo experimentabas la conexión con tu padre, cómo se sentía, cómo funcionaba, cómo cambió con el tiempo». Tenía un cuaderno abierto frente a él, uno de esos objetos cotidianos que ahora parecían casi lujos, papel en blanco, un lápiz afilado, la promesa de conocimiento registrado para la posteridad. Lucas asintió seriamente, sentado en una silla que parecía demasiado grande para su pequeño cuerpo. «¿Por dónde quiere que empiece?», preguntó, con esa formalidad extraña que adoptaba a veces, como si temporalmente olvidara que era un niño. «Por el principio», respondió Méndez. «¿Cuándo notaste por primera vez que podías sentir a tu padre después de su infección?». Lucas cerró los ojos un momento como buscando en su memoria. «No estoy seguro», dijo finalmente. «Al principio, después de que se fue, solo lo extrañaba, como extrañas normalmente a alguien. Pero luego, después de que mamá…». Se detuvo, su voz quebrándose ligeramente. Carla se movió instintivamente para consolarlo, pero Lucas respiró profundamente y continuó. «Después de que mamá se enfermó también, empecé a tener estos sueños, donde podía ver a papá. No como era antes, sino diferente, grande, fuerte, pero todavía papá de alguna manera». Méndez escribía frenéticamente, apenas levantando la vista de su cuaderno. «¿Y estos sueños? ¿Eran solo imágenes o podías comunicarte con él de alguna forma?». Lucas consideró la pregunta. Al principio solo lo veía. Luego, poco a poco, era como si pudiera sentir lo que él sentía. No con palabras exactamente, más como emociones. Sabía cuando estaba asustado o enojado o cuando me estaba buscando. Un escalofrío me recorrió la espalda. La descripción coincidía perfectamente con lo que habíamos presenciado durante nuestro viaje. La forma en que Carlos parecía seguirnos, protegernos, como si estuviera guiado por una brújula invisible que siempre apuntaba hacia su hijo. La sesión continuó durante horas, con Méndez haciendo preguntas cada vez más detalladas y Lucas respondiendo con una paciencia y claridad sorprendentes para su edad. Describió cómo la conexión se había fortalecido con el tiempo y la proximidad física, cómo durante los momentos de mayor estrés o peligro podía casi ver a través de los ojos de Carlos, sentir lo que él sentía. Y finalmente, con voz temblorosa pero determinada, describió esos últimos momentos en la base de Vega. La lucha de Carlos contra el compuesto de control, los recuerdos familiares que había usado como ancla, la decisión final de sacrificarse para que Martínez y los demás pudieran completar su misión. «Justo antes de la explosión», dijo Lucas, tan bajo que tuvimos que inclinarnos para escucharlo. «Me mostró algo, un recuerdo, creo. Estábamos pescando justo antes de que todo se rompiera. Él me estaba enseñando a lanzar la caña. Era un día soleado y estábamos riendo. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas ahora, pero su voz seguía firme. Y luego me dijo, no con palabras, sino con sentimientos, que estaba bien, que había encontrado su camino de regreso a sí mismo gracias a mí, que me amaba, y que incluso si ya no podía estar conmigo como antes, siempre estaría conmigo de alguna manera». El silencio que siguió a estas palabras era casi sagrado. Incluso Méndez había dejado de escribir, visiblemente conmovido a pesar de su fachada científica. «¿Y ahora?», preguntó finalmente, su voz más suave de lo habitual. «¿Sientes algo de esa conexión todavía?». Lucas secó sus lágrimas con el dorso de la mano, acariciando distraídamente al perro que había apoyado la cabeza en su regazo, sintiendo su angustia. «A veces», respondió. «No como antes. Es más como ecos. Como cuando escuchas una canción y luego sigue sonando en tu cabeza incluso cuando la música ha parado. Principalmente en sueños, o cuando estoy muy tranquilo». Hizo una pausa, como considerando si debía compartir algo más. «Y a veces», continuó finalmente, «siento otras presencias, débiles, distantes, pero similares a la de papá. Como si hubiera otros ahí fuera intentando recordar quiénes fueron». Esta última revelación pareció sacudir a Méndez de su momentáneo lapsus emocional. Se inclinó hacia adelante, el científico nuevamente al mando. «Otros infectados evolucionados que conservan parte de su humanidad. Puedes sentir dónde están,
¿Comunicarte con ellos de alguna manera? Lucas negó con la cabeza. No como con papá. Es más vago, más confuso. Solo sé que están ahí, en alguna parte. Cuando finalmente salimos del laboratorio improvisado de Méndez, el sol ya estaba alto en el cielo. Lucas parecía agotado, aunque insistió en que estaba bien, que quería continuar ayudando. Lo llevamos de vuelta a nuestra cabaña para que descansara a pesar de sus débiles protestas. «Has hecho suficiente por hoy», le aseguró Carla mientras lo arropaba en su cama. «Mañana podrás continuar si te sientes con fuerzas». El perro saltó inmediatamente a la cama, acurrucándose protectoramente junto al niño. Lucas no discutió más, sus párpados ya cerrándose por el cansancio emocional. Mientras se deslizaba hacia el sueño, murmuró algo que apenas pude escuchar. «Están ahí fuera. Solo tenemos que encontrarlos». No supe si se refería a otros niños como él, a infectados que conservaban su humanidad, o a algo más que solo él podía percibir. Lo que sí supe, mientras observaba su rostro relajarse en el sueño, era que este niño extraordinario, este superviviente improbable de un mundo destrozado, podría ser la clave para algo nuevo. No una cura, tal vez, eso parecía demasiado pedir, pero sí una forma de entendimiento, una puerta entreabierta hacia una posible reconciliación con la pesadilla que había consumido nuestro mundo. Y por primera vez desde que comenzó todo, sentí algo más que la determinación terca de simplemente seguir respirando un día más. Sentí esperanza, frágil, temblorosa, imperfecta, pero real. Tan real como el niño que dormía frente a mí, cuya vida se había entrelazado con la mía a través de las circunstancias más improbables, las tragedias más devastadoras. Y juré, en ese momento silencioso, que haría todo lo posible para proteger esa esperanza, para protegerlo a él, para asegurarme de que el sacrificio de Carlos y de todos los demás que habíamos perdido en el camino no fuera en vano. Que de alguna manera, de las cenizas de todo lo que habíamos conocido, pudiera surgir algo que valiera la pena preservar. La tarde transcurrió con una extraña mezcla de normalidad y surrealismo. Mientras Lucas dormía, Carla y yo nos integramos en las rutinas cotidianas del asentamiento. Ella ayudó en la escuela improvisada, enseñando matemáticas básicas a un grupo de niños que sorprendentemente seguían riendo y jugando a pesar del mundo colapsado que los rodeaba. Yo me uní a un equipo que reforzaba secciones de la empalizada, trabajo físico, que agradecí por la distracción que proporcionaba. Martillar clavos, cortar madera, levantar postes, tareas simples, concretas, con resultados visibles. Tan diferentes de las complejidades nebulosas de conexiones psíquicas y experimentos científicos que ahora formaban parte de nuestra realidad. Los otros trabajadores me aceptaron sin muchas preguntas, aunque sentía sus miradas ocasionales, su curiosidad apenas contenida. Para ellos, éramos los recién llegados que habían traído consigo una historia increíble. Un niño conectado psíquicamente con su padre infectado, un gigante que había conservado suficiente humanidad para sacrificarse por otros. Una historia que sonaba a fantasía, a mito en formación, pero que todos habían llegado a aceptar como verdadera después de los informes de los supervivientes de la misión en la base de Vega. ¿Es cierto?, me preguntó finalmente uno de ellos, un hombre mayor con manos callosas y ojos que habían visto demasiado. ¿Lo del chico y su padre? Hice una pausa en mi trabajo, considerando cómo responder. Hace unas semanas habría descartado cualquier mención de conexiones psíquicas como delirios, como la desesperada necesidad humana de encontrar patrones y significados incluso donde no existían. Pero ahora... Sí, respondí simplemente. Es cierto, no puedo explicarlo, no completamente, pero lo vi con mis propios ojos. El hombre asintió lentamente, volviendo a su trabajo sin más preguntas. No necesitaba detalles, no buscaba pruebas científicas o explicaciones elaboradas. En este nuevo mundo lo imposible se había vuelto cotidiano. Los muertos caminaban. ¿Por qué no podrían conservar fragmentos de sus antiguas conexiones emocionales? ¿Por qué no podría un padre, incluso transformado en algo apenas reconocible, seguir protegiendo a su hijo? Quizás la verdadera sorpresa no era que tales cosas pudieran ocurrir, sino que hubiéramos tardado tanto en reconocer su posibilidad. Cuando regresé a la cabaña al atardecer, encontré a Lucas despierto, sentado en el porche con el perro a sus pies, observando el asentamiento con esos ojos que parecían ver más allá de lo visible. ¿Te sientes mejor?, le pregunté, sentándome a su lado. Asintió sin apartar la mirada del horizonte. Soñé con papá, dijo después de un momento. No como antes, cuando podía realmente sentirlo. Más como un recuerdo, pero muy vívido. Esperé, sin presionarlo, permitiéndole compartir lo que quisiera a su propio ritmo. Estábamos en casa antes de todo esto, continuó. Él estaba cocinando, mamá estaba riendo por algo que él había dicho.
Yo estaba dibujando en la mesa de la cocina. Sonrió ligeramente, una expresión agridulce que parecía demasiado madura para su rostro infantil. Era un día normal, nada especial, pero en el sueño parecía importante, como si papá quisiera que recordara que incluso los días normales importan. La simplicidad de la observación me golpeó con fuerza inesperada. En nuestra lucha constante por sobrevivir, en medio de traumas y peligros continuos, habíamos perdido esa apreciación por lo ordinario, lo cotidiano. Y sin embargo, ¿no era eso en última instancia lo que estábamos luchando por recuperar? No solo la supervivencia física, sino la posibilidad de días normales, de momentos de paz, de conexión, de simple existencia sin miedo constante. Carla se unió a nosotros poco después, trayendo algo que hizo que Lucas sonriera genuinamente. Un cuaderno y lápices, salvados de la escuela. Pensé que quizás te gustaría dibujar, le dijo, entregándole los tesoros. La maestra dijo que podías quedártelos. Lucas tomó los objetos con reverencia, pasando los dedos por las páginas en blanco como si fueran algo precioso. En cierto modo lo eran. Una invitación a crear en un mundo donde tanto había sido destruido. Sin decir palabra, comenzó a dibujar inmediatamente, el lápiz moviéndose con sorprendente seguridad sobre el papel. Carla y yo lo observamos en silencio, intercambiando miradas de alivio y algo parecido a la alegría. Era un momento tan simple, tan normal, un niño dibujando en el porche mientras caía la tarde. Y sin embargo, en ese momento parecía contener toda la esperanza del mundo. Cuando finalmente nos mostró su dibujo, sentí un nudo en la garganta. Había dibujado a Carlos, no como el gigante infectado que había conocido, sino como el hombre que debió haber sido. Alto, de hombros anchos, sonriendo, con Lucas pequeño a su lado. Entre ellos, un hilo dorado, representado por trazos amarillentos del lápiz, conectaba sus pechos, justo donde estarían sus corazones. Para no olvidar, explicó simplemente, para que otros puedan ver cómo era realmente. Esa noche, mientras Lucas dormía nuevamente, Carla y yo nos sentamos afuera bajo un cielo estrellado que parecía burlarse de las tragedias que se desarrollaban bajo él. El mismo cielo que habían contemplado generaciones de humanos antes que nosotros, que seguiría brillando mucho después de que todos hubiéramos desaparecido. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó Carla, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Era la misma pregunta que Lucas me había hecho antes y tenía la misma respuesta imperfecta. No lo sé, dije honestamente. Nadie puede saberlo. Pero creo que tenemos una oportunidad. Nos quedamos en silencio un momento, dejando que la inmensidad de esa incertidumbre nos envolviera. Luego, casi tímidamente, Carla tomó mi mano. Un gesto simple, humano, que decía más que cualquier palabra podría haber expresado. Sobreviviríamos juntos, o caeríamos juntos. Protegeríamos a Lucas juntos. Lo ayudaríamos a navegar este mundo imposible juntos. Y quizás, solo quizás, encontraríamos algo más que supervivencia en el proceso. Algo parecido a una vida, incluso en medio de tanta muerte. El mundo seguía roto. Los infectados seguían ahí fuera, incontables. Los recursos seguirían escaseando. El invierno llegaría, trayendo nuevos desafíos. Y siempre existía la posibilidad de que otros como Vega surgieran, buscando poder a expensas de lo que quedaba de humanidad. Pero por primera vez desde que comenzó todo, me permití imaginar un futuro que se extendía más allá de simplemente sobrevivir el día siguiente. Un futuro donde Lucas crecería, donde Carla y yo envejeceríamos juntos, donde Nuevo Amanecer prosperaría y se expandiría. Un futuro donde el conocimiento que estábamos reuniendo sobre la infección, sobre la persistencia de la humanidad, incluso en las circunstancias más extremas, podría eventualmente conducir a algo mejor. No una restauración del mundo que habíamos perdido, ese se había ido para siempre, sino la creación de algo nuevo, algo que incorporara las duras lecciones que habíamos aprendido sobre la fragilidad y la resistencia humanas. Mientras contemplaba las estrellas, sentí una extraña paz asentarse sobre mí. No la falsa seguridad de creer que el peligro había pasado, sino la aceptación tranquila de que pase lo que pase, al menos habíamos encontrado algo por lo que valía la pena luchar. Y por ahora, en este mundo transformado por la pesadilla, quizás eso era suficiente. El 14º día desde que comenzó nuestra pesadilla terminó como había comenzado. En calma relativa, en el refugio precario pero real que habíamos encontrado en Nuevo Amanecer. Mientras Carla dormía y Lucas soñaba con recuerdos que podrían ser suyos o de su padre, la línea entre ambos se había vuelto tan borrosa, me encontré despierto una vez más,
contemplando todo lo que habíamos vivido y todo lo que podría estar por venir. Desde la ventana de nuestra cabaña podía ver las estrellas brillando con una claridad que nunca habían tenido en el mundo anterior, cuando las luces de las ciudades opacaban su resplandor. Era uno de los pocos beneficios de este apocalipsis. El cielo nocturno había recuperado su antigua gloria, recordándonos que existía un universo más allá de nuestras pequeñas tragedias humanas. Mañana comenzaría oficialmente nuestra nueva vida aquí. Carla enseñaría en la escuela improvisada, yo trabajaría en las patrullas de seguridad y ocasionalmente con los equipos de exploración. Lucas continuaría sus sesiones con el doctor Méndez, intentando desentrañar los misterios de su conexión con Carlos y posiblemente con otros infectados que hubieran conservado fragmentos de su humanidad. Rutinas, horarios, responsabilidades, los bloques básicos de la civilización que intentábamos reconstruir de las cenizas del mundo anterior. Parecía casi absurdo este esfuerzo por recrear normalidad en un planeta dominado por los muertos vivientes. Y sin embargo, ¿qué otra opción teníamos? Rendirse nunca había sido realmente una alternativa, no para aquellos de nosotros que habíamos sobrevivido hasta ahora. Un movimiento en la cama de Lucas llamó mi atención. El niño se agitaba ligeramente en sueños, sus labios moviéndose como si mantuviera una conversación silenciosa. El perro, siempre vigilante, levantó la cabeza para observarlo, pero no parecía alarmado. Cualquiera que fuera el sueño que estaba teniendo Lucas, aparentemente no era una pesadilla. Me acerqué silenciosamente, más por curiosidad que por preocupación. En la penumbra de la cabaña, iluminada solo por la luz de las estrellas que se filtraba por la ventana, el rostro de Lucas parecía tranquilo, casi sereno. «Papá», murmuró, tan bajo que apenas pude escucharlo. «Te veo. Estás con los otros ahora». Mi corazón dio un vuelco. ¿Era solo un sueño normal, el subconsciente de Lucas procesando su pérdida? ¿O era algo más, algo relacionado con esa conexión que había desafiado toda lógica desde el principio? No tenía forma de saberlo, por supuesto. Y quizás no importaba realmente. Ya fuera una conexión sobrenatural que persistía más allá de la muerte, o simplemente la mente resiliente de un niño creando consuelo donde no lo había, el efecto era el mismo. Lucas estaba encontrando una forma de seguir adelante, de integrar su pérdida en una narrativa que podía soportar. Y al final del día, ¿no era eso lo que todos estábamos haciendo, cada uno a nuestra manera? Crear historias que nos permitieran continuar, encontrar significado en medio del caos, forjar conexiones humanas para anclar nuestra cordura en un mundo enloquecido. Me alejé de la cama, dejando a Lucas con sus sueños fueran lo que fueran. Regresé a mi puesto junto a la ventana, observando el asentamiento dormido bajo el manto estrellado. Mañana sería otro día de lucha, otro día de reconstrucción, otro día de búsqueda de respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos formular correctamente. Pero también sería un día más de vida, un día más de posibilidades, un día más para honrar a aquellos que habíamos perdido continuando lo que ellos no pudieron. Carlos, Ana, Martínez, tantos otros cuyos nombres conocía y muchos más cuyos nombres nunca supe. Todos habían dejado su marca. Todos habían contribuido de alguna manera a que llegáramos hasta aquí. Y si Lucas estaba en lo cierto, si de alguna manera inexplicable la esencia de Carlos persistía, no como un infectado, no como un humano, sino como algo intermedio, algo nuevo, entonces quizás ninguno de ellos se había ido completamente. Quizás todos existíamos en una red de conexiones que ni siquiera la muerte podía romper por completo. Era un pensamiento reconfortante, casi espiritual, y me sorprendió encontrarme considerándolo seriamente. Antes del colapso había sido un escéptico, un racionalista. Ahora, después de todo lo que había presenciado, estaba abierto a posibilidades que una vez habría descartado como fantasías o delirios. El mundo se había vuelto extraño, terrible y maravilloso a la vez. Y nosotros nos habíamos adaptado, evolucionado, cambiado junto con él. Mientras la noche avanzaba hacia un nuevo amanecer, sentí una extraña paz asentarse sobre mí. No la ilusión de seguridad total. Eso nunca existiría nuevamente en este mundo, sino la aceptación de nuestra situación y la determinación de seguir adelante de todas formas. Mañana comenzaríamos de nuevo. Continuaríamos la búsqueda de respuestas, la lucha por la supervivencia, el lento proceso de reconstrucción. Y lo haríamos juntos. Carla, Lucas, el perro y yo. Una familia improvisada, forjada en el fuego del apocalipsis, unida por algo más fuerte que la sangre, la elección consciente de cuidarnos unos a otros, de protegernos, de seguir adelante juntos. En un mundo donde tantos lazos se habían roto,
Eso era quizás el logro más significativo de todos. Crear nuevas conexiones, nuevas lealtades, nuevo amor. Gracias, Carlos, susurré a las estrellas, sintiéndome simultáneamente ridículo y profundamente sincero. Por salvarnos, por Lucas, por mostrarnos que algo de humanidad persiste, incluso en las circunstancias más extremas. No esperaba respuesta, por supuesto, y sin embargo, por un momento sentí algo, un cambio en el aire, una sensación de ser observado sin malicia, una presencia tranquila y protectora. Probablemente solo mi imaginación, mi mente cansada jugándome trucos. O tal vez, solo tal vez, algo más. Algo que el viejo mundo habría descartado como imposible, pero que este nuevo mundo nos estaba enseñando a considerar. Fuera lo que fuese, me trajo consuelo, y en los días que vendrían necesitaríamos todo el consuelo que pudiéramos encontrar. El 14º día llegaba a su fin. Mañana comenzaría el 15º, y con él un nuevo capítulo en nuestra historia de supervivencia. No sabía lo que nos esperaba, ninguno de nosotros lo sabía, pero mientras contemplaba a Lucas durmiendo pacíficamente, a Carla descansando por fin después de tanto terror y tanta pérdida, al perro vigilando fielmente, sentí algo que había dado por perdido en aquellos primeros días caóticos cuando el mundo colapsó. Esperanza. Frágil, imperfecta, pero real. Tan real como la cabaña que nos protegía, tan real como las estrellas que brillaban sobre nosotros, tan real como el lazo que unía a un padre y un hijo, incluso a través de la barrera de la infección y la muerte. Y mientras el sueño finalmente comenzaba a reclamarme, mi último pensamiento fue que quizás, después de todo, no estábamos tan solos en esta lucha. Quizás había guardianes invisibles caminando a nuestro lado, ayudándonos a encontrar nuestro camino a través de la oscuridad hacia un amanecer que ninguno de nosotros podía imaginar completamente todavía, pero que de alguna manera seguíamos creyendo que llegaría.